Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cine Andertal, una carta de odio al cine. Yo soy José Villaseñor. Yo soy Andrés. Te iba a presentar este estilo y me acompaña Andrés, el Marlon Brando de este Apocalypse Now que es Cine Andertal. Sí, vamos a empezar como los podcasts normales. ¿Cómo has estado? Yo he estado bien, no me quejo. ¿Y tú qué tal? Perfecto, yo también bien. Demasiado en las fiestas. Bueno, sigamos con las películas. Sí, es todo. Estamos bien. En esta ocasión vamos a hablar de la película The Truman Show. Tú querías contarnos un poco acerca de esta cinta, una breve. Sí, bueno, vamos sinopsis. a ver qué es lo que nos dice la Wikipedia al respecto. Es una película de 1998 y se encuentra dirigida por Peter Weir, con un guión de Andrew Niccol. Sí. Quería hablar un poco. Eso es tu introducción. Genial. De cómo nos acercamos por primera vez a esta película. Pues verás, yo era un adolescente y estaba en un puesto de películas piratas. Dame esa película. Sí, mira, The Truman Show con Jim Carrey. Recordaba a Jim Carrey por la máscara. Y dije, me cae bien. Y por Ace Ventura. También, bueno, uno tiene como muy presente a Jim Carrey en la infancia, porque precisamente en el 5 la máscara era como todos los fines de semana sí. que pasaban y se te grababa en la memoria. Yo siento que la podría volver a ver sin problemas. Oye viejo, qué buen café. Este es un café verdaderamente gourmet. Es café, amigo. Mi café orgánico traído de Oaxaca se me acabó hace 3 semanas. Salieron mal esos planes, viejo. Sí, perdóname. Quería que lo probaras, es muy rico, pero se me acabó. Si no hubieras dicho nada, yo hubiera dicho que esto es café orgánico de Oaxaca, yo sí lo hubiera creído. Sí, es posible, tu paladar cafetero es muy malo. Es muy elemental. Tanto alcohol ha atrofiado tus papilas gustativas. Sí, tengo problemas, viejo. Sí. Ya viste mis notas. Sí, es que les voy a contar el chisme. Es que la sesión pasada Andrés dejó su libreta de notas. Yo pensé que solo eran notas sin Neandertal, no, pero empecé a revisarlo y fue como cuando fue como la chica en American Psycho descubre las notas de Patrick Bateman. Los dibujos. La libretita del Joker. Sí, también. Dice algo como que su vida no había tenido sentido. Quizás su muerte sí la tendría. Nada, te voy a ser sincero. Solo la ojeé, alcancé a ver unos dibujos y dije, esto está raro. Y luego vi algo escrito sobre razas alienígenas. Y dije, no quiero saber de esto. Esto no es para mí. Estos son los problemas de Andrés, dejemos que él lidie con ellos. Yo no quiero enterarme de nada. Esto es demasiado. Si un día se suicida, quiero también aparentar sorpresa. Yo no sabía nada. Se veía tan feliz. Sí. No, nunca lo pude haber sospechado. No sé qué le pasó. Sí, nunca leí su diario íntimo de razas alienígenas. Nunca dijo nada. Sí. Bueno, está bien. Vamos ahora sí con la película. ¿Cómo la conocí? Ajá. No sé por qué motivo decidí comprarla. Creo que sabía que era importante sin saberlo. Esas cosas que sabes pero no sabes. Y recuerdo que la veía y en ese tiempo le pasaba todas las películas que compraba, o la mayoría de las películas que compraba se las pasaba a Beto. No sé quién diantres es Beto. Lo dices como si todos lo supiéramos. Un amigo, amigo genérico. Amigo genérico. Amigo genérico, Beto. Uno. Sí, le pasé la película y la terminó de ver y en algún punto la empezamos a comentar y le dije, oye viejo, si mi vida es un reality show, tienes que prometerme que me dirías la verdad, viejo, que no me vas a mentir. Y creo que en algún punto él también me dijo lo mismo dentro de esa plática y es como refleja muy bien el neurótico que se cree perseguido, ¿no? Que cree que es importante. Marca como cierto estándar de la paranoia, de la persecución y del ser observado. Lo cual sucedió en la vida real porque dicen que ciertos pacientes psiquiátricos empezaron a presentarse con sus médicos psiquiatras y les mencionaban que ellos se sentían que estaban en el Truman Show y que estaban siendo filmados. Ajá. Y le pusieron eso, el efecto Truman. Ajá, el efecto Truman creo que ya había hablado de esto en otro episodio, ¿no? Pero que había el caso de un embajador inglés que lo internaron en un hospital psiquiátrico porque tenía delirios de persecución, ¿no? Decía que los rusos lo estaban espiando, ¿no? Y pasaron varias décadas, se revelaron documentos de la URSS y resulta que sí lo habían estado espiando.
El tipo además sí tenía un delirio paranoide, pero sí estaba en este caso. Sí tenía razón. Sí tenía razón. ¿Qué tal si sí? ¿Qué Y tal el si tipo ahí no? en la casa de loco, ¿no? Sí. Camisa de fuerza, ¿ven? Se los dije, tenía razón. Pues sí, señor, pero esas no eran maneras. Muy bien, pues Ok. creo que ya podemos Solo, a ver que dijiste lo de Beto, yo también quiero hablar de un amigo y esta película, porque hablar José, de Beto. no, quiero hablar de otro amigo genérico llamado José. Bueno, no es que tan genérico, ¿no? Pero tú también lo conoces. Y quizá nuestros podescuchas, que son 90% Chávez, también lo conocen. Estoy casi 100% seguro que Chávez también lo conoce. Sí, podría decir que lo conoce, ¿no? También, en la facultad, bueno, yo compré esta película, la vi y dije, oh, qué genial. Y se la presté a mi amigo José. Y de eso han pasado unos 7 años y sigue sin devolvérmela. Así que, José, si estás escuchando esto, quiero mi copia de The Truman Show. Ni siquiera es original, es pirata. Hay cosas pero la que ya no van a regresar, ¿no? Yo le presté mis cómics de Watchmen a un amigo y ahora ya está en Francia. Entonces, como no, que sí. ya acepté que esos cómics los vendió. Ah, pero o algo José, así. tú lo viste el fin de semana, lo viste este fin de semana. Eso es peor No, aún. está en Francia. O sea, y recuerdo que una vez se lo dije en un congreso. Estábamos en Por Puebla. favor, dame mi Ajá, película. puedes devolverme mi película. Te puedo que ni siquiera la has visto. Y él como, perdóname. Maldito seas. Puedo perdonar que no me la devuelvas, pero que no la hayas visto. Y yo se la presté porque le dije, mira, esto tiene una clara referencia, o a mí me pareció muy evidente que se refería al mito de la caverna de Platón. Tiene algunos tintes o algunos elementos. Y pensé, te va a gustar por eso. Tiene una carga filosófica que te va a mover cosas en tu cabeza. ¿Qué es esto? ¿La caverna de Platón, región 4? Sí, no, Big Brother, la caverna de Platón. Ajá, efectivamente es como si un hijo bastardo de estos dos productos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Solo quería aclarar esto y activada la alerta de spoilers de esta película de hace 22 años. Entonces, ya saben a lo que vinieron, amigos. ¿De qué trata Truman Show, Andrés? Cuéntanos. Truman Show se trata de un hombre que... No. Un hombre, Sí. el hombre viejo, La película. la película. Bueno, este bebé fue elegido entre 5 huérfanos que fueron puestos en una competencia, en un reality show, en el cual el primero que naciera de ellos iba a ser elegido como el Truman Show. ¿En qué consiste este experimento social? Se toma al bebé y se le deja crecer en un domo gigantesco que aparenta ser una isla, y ahí vamos a grabar todo el desarrollo de su vida desde que nació Pues hasta su muerte. Pretenden hacerlo. no es como tal una isla, es mitad agua, mitad tierra. Es una costa, pero recuerdas que hay algunas escenas donde se muestra como una maqueta de este lugar y es como mitad agua, mitad isla, ¿no? Y de hecho los caminos que él puede transitar en algún momento. Es una costa intenta entonces, escapar, y está todo está sellado, ¿no? Para Sí. que no puede logre escapar. salir por medio de la carretera. La carretera, ni por el pues, agua. le pueden poner trampas, ¿no? Y por el agua pues lo traumaron precisamente para que tuviera repelús a subirse a un bote, ¿no? Y también eliminar esa fuente, ¿no? Pero parte del giro de la película es que lo logra, amigos, vence su miedo y es como Increíblemente. sí, tú puedes, Truman, tú puedes hacerlo, ¿no? Vamos, Truman. Sí, bueno, curiosamente esto que revelas de lo de la selección del niño, ¿no? Es algo que se nos cuenta en la cinta como hasta la mitad, ¿no? Al principio vemos que es Truman vive su vida de manera normal. En un mundo ideal. Ajá, es el sueño norteamericano de la vida perfecta. Tiene su trabajo, está casado. Vemos que él es particularmente sociable o es muy amigable, parece llevarse bien con todas las personas que lo rodean, ¿no? Sus vecinos, la gente que se encuentra en el trabajo. Pero vemos que algunas cosas están como que algo no cuadra aquí. Hay glitch en la Matrix, ¿no? O sea, también Matrix se parece mucho a esta película. Truman es el elegido. Bueno, sí, Podría ser una nueva forma de Neo, una nueva Sí. interpretación de Neo, Pues ¿no? sería una precuela, ¿no? Porque dijiste que es del 98 y Matrix es del 99, ¿no? Se parecen un poquillo, ¿no? En cuanto al concepto de una realidad falsa en la que vives, ¿no? Y tú crees que es la verdadera Que realidad. es verdadera. Ajá, pero bueno, entonces lo que Truman empieza a percibir son pequeños detalles que son extraños, ¿no? La primera cosa que nosotros nos percatamos que algo no está bien es que cae una lámpara del cielo. Y Truman se queda así como Esto es un poco raro. interesting, ¿no? Y ya en las noticias se escucha, ¿no? Que fue de un avión, ¿no? Se cayeron cosas de un avión, etc. Pero también vemos que Truman se empieza
a notar un tanto inconforme con lo que está viviendo, porque parece que es muy monótono todo, ¿no? Todos los días es lo mismo. Todo se repite de una forma milimétrica, ¿no? Parece que no hay esos cambios fuertes Y también ves dentro de su vida. Tú como espectador te das cuenta también que algunos de los personajes que rodean a Truman constantemente hacen mención a marcas, ¿no? Que una cerveza, que la nueva podadora, que el nuevo pelador de papas, un cuchillo 3 en 1 y se mencionan los nombres como si fuera un el nuevo Chocomil, que viejo. Ajá, y Truman Cocoa Beans. sí, también. Y Truman se queda como, oh, interesante, ¿no? Como ¿Qué está pasando aquí? Sí, ¿no? Él es como, ¿a quién le estás hablando? Solo estamos nosotros dos. Sí. Bueno, vemos esto, ¿no? Que hay cierta repetitividad, ¿sabes? La monotonía en la vida de Truman, este manejo de los comerciales descarados que también llama la atención y también vemos un flashback, ¿no? Es también de las primeras cosas que vemos de la juventud de Truman. Flashback de su juventud, ¿en qué momento? ¿Cuando quiere ser explorador? ¿Cuando...? Sí. Pues, de hecho hay varios, ¿no? Su Primero padre muere. La muerte del padre y también su periodo en la escuela, donde descubres un poco el cómo conoce a su actual esposa, que en realidad tuvo primero un amorío con otra mujer, ¿no? Ese corto donde le niegan el amor, según. Es muy curioso ver a esta gente interpretando de adolescentes y verlos ahora de adultos idénticos. Son lo mismo. Sí. Un poco extraño. No me quieran engañar. Además, nadie envejece en este domo. Pero bueno, entonces, en ese flashback vemos que él se enamora primero de una mujer con la que por alguna razón no puede estar porque ella se mantiene distante y también le comentan en un punto que no pueden, que no quieren que estén juntos. Es que ella no estaba dentro del guión, ¿no? La vida de Truman está completamente guionizada, ¿no? Sí, bueno, lo que lo rodea, ¿no? Pero Truman tiene respuestas espontáneas, que es lo normal en cualquier ser humano, ¿no? Sí, ese es el asunto aquí, que Truman no sabe que es un actor, ¿no? Es un actor involuntario. Un personaje involuntario. Podría ser un poco como una inversión de estos estudios etnográficos donde el investigador se mete en una comunidad completamente nueva. Aquí es al revés, no toda una comunidad artificial se rodea a un individuo que se comporta de manera natural, ¿no? Así es. Es como la ciencia lo hace de manera simple, ¿no? Metes a un individuo, ¿no? La ficción hace todo extremadamente complicado y hace que todo sea todo artificial. Completamente al revés. Sí, ¿no? Podría pasar. Exactamente. Bueno, lo que vemos en este corto es que Truman Show empieza a sentir atracción por... Truman Show es el hombre. El hombre. Truman. El hombre Truman Show. El hombre show, ¿no? El hombre show Truman. Tiene sentido. Bueno, Truman empieza a sentir atracción por una persona que no estaba contemplada dentro del guión como un personaje principal, ¿no? Ella pertenece más al entorno, ¿no? Es un actor extra. Y él se empieza a sentir atraído. Actriz extra. ¿Actriz? Sí, o actoria. Actorio. Actoria. Actorina. Actoria, güey. Ajá. Sí, es una actoria. Y entonces Truman empieza... ¿Qué haces esto? ¿Por qué destruyes nuestro bello lenguaje? Bueno, viejo, es parte de la anarquía del lenguaje. Sí, es parte de Neandertal. Empieza a sentir estoy deconstruyendo esto. Empieza a sentir atracción por esta mujer y empieza a realizar intentos para acercarse a ella, ¿no? Sin embargo, la mujer como que al principio está un poco incómoda con esta situación y después le revela que sí se pueden ver, pero tienen que hacerlo todo a escondidas, ¿no? De una forma que Truman no entiende, pero al mismo tiempo, al ser algo peligroso, pues llama su atención y hacen un plan para poder verse, ¿no? Y en esta cita que tienen, Truman, como creo que una persona que se enfrenta a lo real en contraposición a toda su vida que está planeada y está escrita, se siente tan atraído a esta mujer que concluye que en verdad la ama, ¿no? Y como la producción ve que este giro pues no lo quieren manejar de la forma formal, ¿no? Escribir a este personaje, hacer que entre en la vida de Truman, porque ellos ya tenían algo planeado para conseguir esa familia de Truman dentro del show, pues lo que hacen es sacar a esta actriz de una forma abrupta. Sí, pues ella también en un punto parece que sí está interesada en Truman.
en el verdadero Truman, no en el personaje, él intenta revelar la verdad, ¿no? Que todo es una simulación, que todo es falso, y es ahí cuando llega supuestamente el padre de ella y se la lleva, ¿no? Le dice, ella es esquizofrénica, no le hagas caso, le hace esto a todos y nos vamos a ir a las islas Fiji. Sí, recuerden ese detalle de las islas Fiji, es algo que va a estar que se repite constantemente durante varias partes, ¿no? Pero sí, y eso, bueno, y vemos también que esto de que de repente gente cercana a Truman es llevada o es sacada de manera rápida y por un conjunto de personas, lo vemos también cuando reaparece su padre, ¿no? Ahí hay otro elemento que nos cuentan por medio de flashbacks en que vemos como el padre de Truman muere en un hundimiento de barco, ¿no? En un accidente de barco. Muere, el actor queda muy disconforme de que lo hayan sacado de la serie y logra de nuevo infiltrarse, ¿no? Vemos también que eso ya es algo que ha pasado en varias ocasiones, ¿no? Gente del exterior se infiltra en el domo y le intenta mostrar a Truman que pues su vida es una simulación, bueno, un teatro, un programa de televisión, o tener sus 5 minutos de fama, ¿no? Hay como cierta forma de activismo alrededor de este show, donde una serie de personas está cuestionando de manera constante cómo va a acabar esto, ¿no? Y ese es su eslogan. El movimiento de liberen a Willy, pero aquí fue liberen a Truman. Fue un correcto. Bueno, sí hay activistas, pero también vemos que algunas de las personas que entran al domo pues solo quieren fama, 5 minutos de fama. Porque el show de Truman es como el programa más popular de su momento, ¿no? Conocido, ¿no? De hecho, si piensas en esta cuestión, pues es algo interesante porque parece que el show de Truman es un país dentro de un país. Sí. Y uno dice, bueno, esta idea económicamente es interesante porque ya no serían solo los ingresos de Estados Unidos. Se supone que si tienes al Truman Show corriendo es porque te genera una cantidad de ingresos bastante fuertes, ¿no? Sí. Entonces sería como tener 2 países dentro de un mismo país. Es algo que ya pasa, ¿no? Hay muchas empresas que tienen más ingresos que países enteros, ¿no? Principalmente los pequeñitos porque de Latinoamérica, son multinacionales, ¿no? Sí, ¿no? Y aquí te muestran que el show de Truman es tan rentable porque para empezar es muy popular, ¿no? Y también hacen mucho posicionamiento de marcas, ¿no? Parece que hay mucho interés en que las marcas aparezcan en este programa, ¿no? Y que lo venden todo. Es que tiene una emisión global. Y todo lo que ves en el show lo puedes comprar. Es en ese aspecto, pues, cómo nos explican que funciona esto, ¿no? Que puede sobrar un poco de más en el mundo de la fantasía. Le intentan dar una explicación realista o racional a lo que está ocurriendo, aunque yo digo que quizá no es del todo necesaria. Porque la fantasía se sostiene bien. Sería bueno sacar esas cuentas para ver si es posible hacerlo. Hay que llamar a un contador, ¿no? ¿Es posible crear el show de Truman? Es algo rentable. Ahora con el bebé de nuestra amiga, ¿no? Podemos decir el nuevo Truman. El Koichi Show. El show de Koichi. Ya tenemos fotos de él también siendo un neonato antes de nacer, ¿no? Todavía un feto. Entonces, la observación ha empezado. Un saludo a Koichi. Un máximo respeto a ese bebé. Bueno, entonces tenemos esta cuestión con el buen Truman. Sin embargo, pues obviamente no logra estar con esta mujer de la cual él se enamora, entre comillas, o por la cual él se siente atraído. Entre comillas, pues sí es un enamoramiento. Y también es muy inocente, ¿no? Porque Truman, pues al estar todo este tiempo en este mundo, no conoce nada mejor. Sí, y además es muy pues está limpio, amigo, es puro. Porque su entorno ha sido construido así para que se mantenga inocente, ¿no? Él es no hay malicia en su ser. Bueno, es como el Adán perfecto. Bueno, nuestro segundo Adán. No hables del mito del paraíso, porque quiero hacer al final también unas reinterpretaciones o unos análisis de cómo choca esto con el mito bíblico, ¿no? O cómo se vincula. Pero, bueno, entonces vemos que se enamora de esa mujer. También vemos que en algún momento su padre regresa. Él se saca mucho de onda y ve también como unos hombres se lo llevan, ¿no? Pero eso es lo que lo rompe como tal, ¿no? El hecho de que su padre regrese. Sí. Ahí es cuando dice, esto no puede ser real, esto no tiene sentido. Esto es como un guión. Sí, porque todos tenemos ese punto de quiebre en nuestra vida, ¿no? De que si nos pasara esto, diríamos, esto ya no es mi vida. ¿Sabes, ¿no? cuál es el mío? Que un día entre y vea a mi perro comiendo cereal con una cuchara. Son perros, se están jugando al póker. Yo creo que si viera a mi perro comiendo cereal, es mi mundo se rompe. De quiebre, todo es falso, ya no sé dónde es arriba, dónde es abajo, o sea, sí, eso me desquiciaría a un nivel así, ¿no? Nivel Truman. Sí, hay cosas que podrían pasarnos, pero si nos pasaran sabríamos o sabemos que no podemos soportarlas.
Entonces... Bueno, la cuestión como de los traumas, digo, si no piensas mucho en ello, si no eres consciente de que lo que ves que le pasa al mundo allá afuera, la violencia, las tragedias, etcétera, te puede pasar a ti, puede ser choqueante, ¿no? Pero yo hablaba más de una ruptura completa de tu realidad, de la lógica, ¿no? Sí, es eso, no es lo trágico, porque nosotros pues sabemos que la tragedia es lo normal, ¿no? O sea, si te asaltan o si te disparan, dices, pues es México salvaje, o sea, ¿qué esperabas que sucediera? Pero si te pasa otra cosa, que es así como, no sé, que de pronto acabas viviendo en Dubái y tienes $50 millones en tu cuenta y dices, espera, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Vamos un paso a la vez. Ajá, sí, dices, que algo no está bien, como que dices, esto no puede ser real. Sí, bueno, quisiera vivir ese sueño. Sí, yo también, pero es algo que me rompería. Mira, si me pasara, yo no haría preguntas, yo solo diría gózalo. No preguntes, solo gózalo. Sí, eso sería lo normal, ¿no? Bueno, sí, pero como creemos que vamos a reaccionar, pero probablemente esa no sería nuestra reacción. Sí, digo, la reaparición de su padre empieza a mover las cosas, ¿no? Y también quizá la suma de estas cosas extrañas que él observa, ¿no? El hecho de que también en algún punto la radio parezca seguirlo, ¿no? Se da cuenta de que toda la realidad se está conformando en torno a sus preocupaciones, ¿no? Él, ¿no? Se da cuenta, por ejemplo, que en los periódicos salen explicaciones de por qué hay un problema del control de vagabundos relacionado con el lugar donde viven, y qué es lo que está haciendo el gobierno para resolver este problema, ¿no? O en la radio a veces mencionan, no, es que tuvimos un problema, bueno, en la radio escucha que se cayó esta lámpara y que pertenecía a un avión. También en algún punto cuando él está con sus planes de salir, de querer irse, ve por los medios, ¿no? Que no es un buen momento, que el lugar donde él está es el lugar perfecto. El periódico se lo repite constantemente, ¿no? Estás en el mejor lugar posible, ¿no? Sí, que es como de las ciudades mejor calificadas para vivir del mundo. Me acordé precisamente de lo que cuando él tiene los deseos de irse, le pasan estas películas donde se exalta lo que es vivir en un pueblito y tener a tu familia, y el que no tiene amigos está solo, ¿no? Sí, tratan de condicionarlo constantemente para que no salga de esa realidad, ¿no? Sí, es demencial, ¿no? Y creo que cerca del final vemos como el punto máximo, ¿no? Cuando ya incluso las barreras físicas es como de vamos a llevarlo al borde de la muerte con tal de que siga ahí, ¿no? Pero bueno, sigamos con este análisis. Sí, bueno, después de que su padre regresa, vemos más rompimientos en cuanto a la realidad de Truman, o más cuestionamientos, ¿no? Y uno de los más fuertes creo que sucede en la casa de su madre cuando está con su esposa. Están revisando fotos y ahí cuando se ve la foto donde se casó con su actual esposa, se da cuenta que su esposa tiene los dedos cruzados, ¿no? Sí. Entonces esto le empieza a generar una duda a Truman y se lo hace ver de manera explícita a su esposa, ¿no? En algún punto le menciona eso, ¿no? Que va a mantener los dedos cruzados para que ciertas cosas sucedan. Sí, y es una forma de decirle que sabe que lo están traicionando. Digo, son como cositas que podemos decir que este proceso inicia con lo de su padre, ¿no? Pero poco a poco él se va percatando, es muy gradual, ¿no? Él como te va mostrando que Truman se está dando cuenta de que su realidad, algo no está encajando, algo no está yendo bien, ¿no? Y él empieza a construir teorías, ¿no? O hipótesis con respecto a qué es lo que realmente ocurre, ¿no? Y él en algún momento pues sí concluye esto de que el mundo está configurado conforme a sus deseos, conforme a sus necesidades, que todo está condicionado para que no se mueva de ese pueblo. Y que también es artificioso, ¿no? Se da cuenta de que él en su coche se repite constantemente un loop, ¿no? Los patrones. Pasa un coche, pasa una mujer con unas flores, pasa un niño con su perro y le están dando vueltas a la calle, ¿no? Y eso llama mucho su atención. Lo lleva a su primer brote psicótico donde intenta escapar con su esposa, ¿no? Sí, intenta irse a otro lado, ahora con su auto, ¿no? Y lo que vemos aquí es que todas las carreteras se empiezan a cerrar, ¿no? En una le dicen que hay un incendio, después le dicen que hay un desastre nuclear, y pues él dice, seguramente no es tan grave, podemos pasar de todas formas. Sí. Intenta pasar por esa carretera y pues hay policías, ¿no? Lo detienen. Sale Truman y empieza a correr, y ahí lo detienen los policías y las personas que están arreglando, entre comillas. Los del accidente nuclear, ¿no? Ese accidente nuclear. Y eso le da más cringe a esa escena porque el tipo está completamente histérico por escapar y lo persiguen estos tipos vestidos de gris, ¿no? Sí, es como si lo persiguieran extraterrestres. Sí. Es muy triste, yo creo que ahí se quiebra el personaje, y creo que ahí sí sentí
conmiseración o empatía por el personaje. Pues sí, él ahí se da cuenta que en efecto hay una red a su alrededor que no lo deja escapar y decide, o hasta cierto punto, adoptar el papel, ¿no? que quieren que interprete, ¿no? Que sigue tu vida normal, aquí no pasa nada, pero él ya está ideando un plan para escapar, que involucra eventualmente, pues ya es consciente de que está siendo observado, ¿no? Entonces tiene que en primer lugar escapar de la vigilancia, eventualmente encontrar un método para salir de ahí, y decide escapar por el mar, porque ya sabe que ese trauma que él tiene específicamente pues fue un trauma creado, ¿no? Si el trauma surge de la muerte de su padre y ahora su padre está vivo y ese padre... Ese trauma es una ficción. Ajá, ese trauma es eso es muy interesante, ¿no? Como si de repente el niño de Watson, ¿cómo se llamaba? Albert. Ajá, descubriera que su trauma fue en realidad creado por estos tipos que estaban haciendo una investigación científica, y él dice, pues ya estoy curado. Estoy curado, Así funciona la realidad. Así funciona la psicología. Ajá. Bueno, así funciona Truman, y eso es algo increíble, ¿no? Al menos o un tanto que es como el máximo ejemplo de la racionalización en contra de esta respuesta traumática, que es de lo más elemental en el ser humano, ¿no? Lo más animal, el que asociamos las cosas que nos pueden amenazar, ¿no? Y él lo racionaliza y logra vencer ese miedo. Aquí también vemos un punto de quiebre importante cuando tiene la discusión con su esposa, ¿no? Y su esposa le menciona esto de la publicidad de la mejor bebida de cocoa. Sí. Y pues él ahí se quiebra, ¿no? Y intenta ser como violento con ella, y ella pide ayuda, ¿no? Y él dice, ¿con quién estás hablando, no? Y aparece y de pronto aparece su amigo para calmar las cosas, ¿no? Que y es su como amigo, tú, ¿no? Siempre llega con cervezas. sí, llega con un six de cervezas. Oye, Truman, tengo un six con tu nombre y mi nombre escrito en ellas. Sí, no. Y llega con su camioneta y se van a hacer lo que siempre hacen, que es como jugar en un puente que lleva años en construcción, ¿no? Que según para salir de esa costa, pero pues nunca lo concluyen. Y la relación con el amigo sí es particularmente dolorosa, porque Truman sí confía en él, ¿no? Sí, y en esos momentos como que le está diciendo al amigo, ¿sabes qué, Truman? Todo eso no tiene sentido, porque si esto fuera una conspiración, yo también tendría que ser parte de esa conspiración, y yo jamás te mentiría, amigo. Y ahí vemos cómo le está diciendo todas esas palabras el jefe Christoph, de esta producción, que es realmente la mente detrás de todo este proyecto, que de es Truman como Show, ¿no? El padre y el único amigo de Truman, o él lo cree así, pero también es su controlador y su domador. Sí, no, él, en un sentido. Vemos que los trabajadores que lo rodean llevan siempre esta playera de hay que amarlo, hay que cuidarlo, ¿no? Que es como y esa es en parte la filosofía general de Christoph, ¿no? Eso es, hay que limitarlo, ¿no? Sí, que si lo piensas, pues realmente es una cuestión de explotación, ¿no? Este tipo es muy redituable, ¿no? Pero está toda es como un animal en un circo. Ajá. Pero él tiene como muy metida esta idea de construirle una historia y cuidarlo, y en algún momento en una entrevista que le hacen por teléfono llama a la mujer que sacaron de la producción, que se enamoró de Truman, y la cuestiona, ¿no? Y le dice que el mundo donde ella vive está enfermo, está torcido, ¿no? El mundo en el que Truman vive es como debería ser el mundo, ¿no? Para todos, un mundo cálido. Es una clase de Dios. Ajá. O sea, construir ese mundo artificial donde no existen los riesgos, donde no existen los peligros. Por un lado piensas, tiene cierto grado de razón, pero también vemos que Truman empieza a rechazar esta realidad, además de la monotonía, pues porque el ser humano cambia, ¿no? Truman en algún momento decide que esa vida ya no le satisface, ¿no? Y tiene que cambiarla. No puedes mantenerte en ese mismo esquema, que puede que durante años o décadas te haya resultado satisfactorio, ¿no? Pero Truman evoluciona, Truman cambia, mientras que su entorno, ¿no? Y eso es lo que termina por llevarlo a esta situación, o lo que lo empieza el rompimiento, a percatarse de que algo anda mal. ¿No pensaste que este director del Truman Show Christoph era como otra representación de Octavio, otra representación de la maldad de la publicidad? Pero este tipo como que en verdad no se cuestiona que está bien o está mal, está completamente cegado por su sueño de mantener un show exitoso. Yo no sé, para mí fue más la figura de Dios, del Dios paterno. No pensé tanto en Octavio, pensé más en Octavio en otra de las películas que vamos a hablar más adelante. Pero
En esta específicamente, sí, pero no es tan drogadicto. A lo que vemos, Christoph tiene cierto grado de estabilidad. Christoph sí funciona como una figura paterna, ¿no? A quien me recordó como es una fusión de Octavio y este tipo que sale en V de Venganza, que es como el jefe del estado de Inglaterra. me recordó a la agente Smith. Exactamente, a la cosa, viejo. Sí. A John Constantine. Dijiste que te recuerda a quién. Al jefe de estado de V de Venganza, el tipo que es un dictador que está enamorado de la justicia y como que no sale de su escondite y solamente da discursos y está obsesionado con esta idea, pero nunca se cuestiona porque cree lo que cree, viejo. Sí, no, bueno, solo es un fascista, ¿no? En general. Es un fascista de los medios televisivos. Ajá. Bueno, sí, en V de Venganza. ¿Estamos hablando del cómic o la película? Del cómic. Así, del cómic. Cuando este tipo es virgen y está enamorado de la justicia y la ve como en pantallas. Sí, pues. Hablar con ella, ¿no? Bueno, si lo piensas, Christoph sí tiene una mentalidad muy, muy elemental o muy básica con respecto a lo que es el bienestar, ¿no? Para él, construir este mundo artificial donde Truman es vigilado, pero también es cuidado y es querido, entre comillas, o al menos Truman. Se le hace creer a Truman que es querido antes de que se empiece a percatar de la realidad, pues es lo que todo ser humano necesita, ¿no? Deja de lado esta necesidad, este hecho de la existencia humana que es el cambio. Del libre albedrío. De que quizá la seguridad o quizá el tener un entorno completamente controlado, pues eso no lo es todo. Mata evita el desarrollo de lo que es realmente lo más importante en el humano, que es la búsqueda de la novedad, la búsqueda de la trascendencia. Ok, entonces vemos esto, nos quedamos en la escena donde regresa a su padre, porque justo cuando le menciona estas cosas el amigo de Truman al personaje principal, le dice, ¿sabes qué? Encontré a tu padre, viejo, y sale el padre ahí como en la neblina, y Truman ahí se quiebra. Mujer Casos de la Vida Real, es muy barato. Sí, es La Rosa de Guadalupe 2.0. Sí. Y a partir de eso es cuando Truman empieza a poner en práctica su plan de escape, ¿no? Digo que su esposa se va. Él interpreta ahí como el papel de nuevo de me estoy reintegrando, estoy aceptando todo esto, pero está diseñando un plan, está pensando maneras de escapar. Sí, yo creo que cuando le dice a su amigo que él... Cuando Truman habla con su amigo y le dice a Truman que confía en él, yo creo que ahí ya sabe que todo es una mentira. O sea, como que se lo dice, pero en verdad no lo cree. Y es muy curioso si lo piensas, ¿no? El mundo alrededor de Truman está actuando, ¿no? Y él empieza a actuar sobre esa actuación. Los empieza a engañar, les empieza a hacer creer que de nuevo picó el anzuelo y está enganchado con esa realidad que ha abandonado sus sueños cuando... O sea, engañó a los engañadores. ¿Quién engaña a los engañadores, sí. Viejo? ¿Qué pasó con el sueño del Truman Show? Lo estás viendo, sí. Se volvió realidad. Okay. Bueno, entonces su esposa se va porque ya se siente muy estresada y dice, ¿saben qué? No puedo con ese tipo. Bueno, también el guión era como de ya se van a divorciar y vamos a meterle a otro. Un nuevo interés amoroso para Truman, ¿no? Y ya cuando vemos que su vida otra vez se va a encaminar hacia la estabilidad, Truman decide que lo que va a hacer es escaparse. Se pira de ahí, cava un túnel y se va en un barco llamado Santa María, si no mal recuerdo. Llamado Libertad. Libertad, amigo. Este barco apesta a libertad. Y todos de repente, pues, al darse cuenta de que Truman no está en donde supuestamente estaba, empiezan una búsqueda. La transmisión. Sí, ¿no? Paran la transmisión y empieza la búsqueda mortal, imparable, ¿no? Todos en el pueblo empiezan a buscarlo. Búsqueda imparable, sí. La película. The Running Man. Sí tiene su parecido. Sí. Running Man es más divertido. ¿La película o el libro? Los dos. ¿Que Truman Show? Sí, pero Truman Show tiene más reflexión, tiene más creo que ese es el punto de Truman que me molesta, me aburre. Cuando lo empiezan a buscar, ¿sabes? ¿Eso te molestó? Sí, ¿te aburrió? ¿Por qué? Eso me aburre, porque como que todo el pueblo se une y empiezan a gritar Truman, como que toda la realidad se rompe y eso hace que salga del sueño, ¿sabes? Como que dicen, estos actores ya no están actuando, ya no están haciendo su trabajo, están buscando personas, se volvieron
unos reos, Búsqueda ¿sabes? imparable, sí, Ya es otro giro de película me va a dar, completamente. sí, bueno, porque ya hasta la noche se convierte en día, ¿no? Entonces Sí. no podemos buscarlo de noche. Es como el actor que era el conductor de autobuses, ¿no? Le dicen, pongan al actor sí. que conduce autobuses a que tome el yate y que vaya por Truman. Y dice, no puedo mover esto, yo soy un actor, viejo. Y no pueden. Ahí te están diciendo los mismos actores que, o sea, ya no están haciendo su trabajo. Sí, pues, oye, pues solo son actores, viejo. ¿Qué querías? Que de repente tuvieran habilidades para. No, así Por no eso funciona mismo lo menciono, ¿no? Que lo que se está haciendo es una fractura del programa, porque Truman ya no está. Bueno, sí, se rompe todo Cuando se rompe la ilusión el dentro de mundo. la pantalla, también rompen mi ilusión ¿Qué? como espectador, Pero viejo. nunca hubo tal ilusión, o sea, Yo tú tenía desde la el ilusión. principio. Creo que ya desde la sinopsis te dice, ¿no? O sea, No. Yo quería que enviaran como un equipo SWAT para que lo buscaran o algo así. No hay tanto dinero. Sí, exactamente, ese es el problema, que no hay dinero, ese es el problema de nuestra sociedad, ¿sabes? O sea, hubieran hecho otro guión donde lo buscaban y le decían, ¿sabes qué? Tú eres muy importante, viejo, te necesitamos, y lo llevan a otro set donde ahora va a ser un espía, güey, y ahí cambian el concepto de Truman Show. Estás arruinando mi película, amigo, con tus fantasías. No, esta va a ser Truman Show 2. No, ¿sabes qué hubiera La sido? venganza de Truman. Que hubiera sido genial que en algún momento un avión aterrizara y estuviera lleno de convictos. Y que No, ¿sabes qué hubiera sido? ¿Sabes qué hubiera sido genial, viejo? Que llevaran a Truman y que lo sacaran y que hubiera conocido a su creador y que lo hubiera asesinado. Pero todo eso era parte del reality también. y vemos al verdadero conductor del reality cómo está hablando de ¿y dónde se te ocurrió este giro de hacer que te matara? Que Truman matara a su creador. Se me hizo algo muy filosófico porque me gusta Nietzsche y él decía que Dios ha muerto y de alguna forma Jim Carrey está matando a su Dios. Sí. Vemos cómo Truman evoluciona y ahora lo cambiamos a otro set donde todo es más salvaje y él es un hombre perseguido por la justicia y es un drogadicto y lo empiezan a filmar, ¿no? Cómo se quiebra. Se convierte Truman el quiebre. Sí, ¿no? Esto es como en Westworld. Eso es Truman 2, viejo. Ahí hay dinero, viejo. Todo esto que acaban de escuchar, la libreta que dejó este buen Ernesto. Son sus apuntes, mis guiones, sus sueños, sí. Y de repente empieza a escribir, eso es la comida china, prometieron una galaxia de camarones. 3 camarones, no son una galaxia de camarones. Es un guionazo, viejo. Sí, mira, dejémoslo como... ¿Sabías que Ciudad de Dios tienes una continuación? No quiero verlo. Pues suena como algo que tú escribiste. Sí. Ok, pero... Un Ghost Rider del guionismo. Sí, un kamikaze. Un Steve Buscemi en este avión cargado de reos que es Neandertal, pero... volando alto. Bueno, entonces el pueblo lo empieza a perseguir y pues Truman ya va en el barquito, ¿no? En un barquito llamado Libertad, intentando escapar, ¿no? Y en algún momento pues Christoph se da cuenta de que está escapando por mar, ¿no? Que era algo que consideraban imposible por su fobia y dice, vamos a destruir a este negro, ¿no? Y lanzan rayos, Sí. muy divino el asunto. Contrarromperlo. Lanzan rayos, vamos a asustarle un poco nada más y va a regresar, ¿no? Pero pongan al máximo las condiciones del clima. No, al principio es suave para que precisamente con un poco regrese, pero no regresa, ¿no? Y es ahí cuando dice, sí, pues vamos a enviarle todo, ¿no? Porque Truman le dice, esto es todo lo que tienes. Y ahí está hablando con Dios, viejo. Sí, me estás retando, amigo. Entonces, pum, medio destruye el barco y Truman está ahí al borde de la muerte, ¿no? Pero sobrevive y llega a la orilla de su mundo, ¿no? Sí, es muy poético porque la punta de la proa del barco como que rompe el domo, ¿no? Y ahí es cuando se da cuenta que esa realidad ya se acabó, llegó al límite, ¿no? De la realidad. Y empieza a golpearlo y no puede y se desespera. Y ese diálogo es muy poético, ¿no? El que se hace entre Christoph y Truman cuando está a punto de salir. Porque ya está buscando maneras y empieza a caminar por el agua alrededor del domo, ¿no? Y llega a las escaleras. Y ahí es Jesucristo, viejo. Sí, tiene muchas... Entonces es Dios hablando con Jesucristo. Cristo... ¿Qué vas a hacer, Jesús? ¿Quieres salir de aquí? ¿Eso es todo lo que hay en tu vida? ¿Quieres buscar algo nuevo? Ahí afuera no hay nada. Sí, no, le dice que va a encontrar lo mismo que hay aquí, ¿no? Que todo es falso, que la realidad está torcida, que mejor se quede ahí, ese mundo está hecho para él, que lo quieren,
Truman le dice a Christoph que él es la persona que más lo conoce, que más lo quiere, y él le dice, nunca pusiste una cámara dentro de mi cabeza. Sí. Dualismo cartesiano en pantalla. No, monismo psiconeural, amigo, porque está aceptando que el cerebro es la fuente de donde emanan los pensamientos. Monista, leyó Spinoza, claramente. Claramente le llegaban los libros por correo, ¿no? Sí, y pues al final Truman parece que va a ceder, pero simplemente hace su saludo por el que era más conocido, ¿no? Por si no los vuelvo a ver. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. La pantalla se funde. Se cierra el telón. Entonces un hombre ríe. Todo el mundo es feliz porque Truman ha sido liberado. Sí, enloquecen, ¿no? Algo que no mencionamos es que durante la cinta vamos viendo que pues hay espectadores allá afuera viendo el show de Truman, ¿no? Y que muchos están realmente enganchados con lo que le está pasando, ¿no? Se identifican con él, tienen mercancía con su rostro, hay unas ancianitas, un tipo que ve el programa en el baño, o un bar donde siempre están viendo el show y se ve que las meseras son muy fans y hacen teorías y están hablando de lo que... Las que están viendo. Sí, o sea, se ve que es parte fundamental de la vida de muchas personas, ¿no? Pero cuando el show acaba, la gente se conmueve y ahora buscan otra cosa. Tan tan. El gran giro. La historia de nuestra vida. Pues lo que pasa con el consumidor promedio, ¿no? Me acordé mucho de Game of Thrones. En algún punto era como antes de la decadencia. Bueno, durante la decadencia, y un poquito antes era como todo Twitter siempre ardía con comentarios al final de cada episodio de ¿y qué le va a pasar a Jon Snow? ¿No? ¿Y qué vendrá en el siguiente episodio? Y los dragones, esto y aquello, ¿no? Y cuando el show acaba es como de pues qué feo, ¿qué hay de nuevo, no? Y ¿cuál es la nueva serie? ¿Cuál es el nuevo consumo? Sabemos que pues los personajes son ficticios. Y de pronto ¿no? llega el hijo de Calamardo, viejo, sí, a llenar ese vacío. ¿Cuál hijo de...? Al cual llamamos nuestra existencia. El juego del calamar. ¿El hijo de Calamardo? El hijo de Calamardo. Es la nueva versión de la versión mexicana. Calamar, sí, es el juego del Calamar 2. Sí, ¿no? Y te digo, y nos olvidamos ya completamente de eso, o buscamos ahora otra cosa. Y sabemos que esos personajes son ficticios, ¿no? Pero me acordaba que Kit Harington, uno de los actores que participó en este show de Game of Thrones, que interpreta a Jon Snow, en algún momento pues él era como muy consciente de que el show estaba decayendo, ¿no? Y tuvo depresión y le dio alcoholismo. Y, o sea, le pegó a nivel emocional que precisamente que la serie se fuera decayendo, ¿no? Y que los fans se fueran decepcionando, y él también pues, le pega eso. Y ahorita, ¿a quién le importa la depresión de Kit Harington? O sea, a nadie, ¿no? Bueno, ahora es un eterno, entonces eso. Sí, volvió, pero en general esas cosas no nos interesan, ¿no? Queremos nuestra ficción entreteniéndonos, pero cuando se acaba, pues a lo que sigue. Queremos estar entretenidos. Pues reflexiones finales sobre esta película, Andrés. Ya pues saltemos a las interpretaciones. Ya dejemos todo esto de lado. Ya, esa fue la ¿Qué historia. es esta película? Esta película es un maldito truco, es una maldita estafa, viejo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque funciona muy bien para que el espectador, para que todos digamos, ay, pobre Truman, no tiene amor, no tiene comprensión, le están mintiendo todos en la cara, pobrecito, ojalá y lo dejen libre. ¿Estás bien? ¿Sabes quién es el que tiene el problema? El espectador. Tú eres el problema, porque también, no tienes nada más importante que hacer que ver The Truman Show. O sea, en el film nos dicen, pues son estas personas que solo están consumiendo todo lo que pasa en la televisión, ¿no? Y como que de manera muy velada, de manera muy indirecta te dicen, ellos son los que tienen un problema en verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto ellos como nosotros, las personas que vemos estos films, nuestra vida no está resuelta, tenemos problemas reales, tenemos que hacer cosas dentro de la vida, si no nuestra vida se rompe. Pero entonces, ¿qué quieres quiebra. de mí? ¿Quieres que siga teniendo mis problemas, que siga teniendo mis confrontaciones y no tenga mi arte, amigo? ¿Me quieres quitar lo único? Eso es lo que quiero quitarle al mundo, el arte. Como se ha dicho anteriormente, este programa es una carta de odio, y creo que lo mejor que podemos hacer es destruir el arte mismo para que el humano llegue a un estado de desesperación. No, estás mal, y te voy a decir por qué. Para empezar, el arte, bueno, como esta película señala, puede ser, bueno, este programa yo no lo llamaría una obra de arte, la película sí, ¿no? Pero el programa como tal era un mero entretenimiento. El show de Truman funcionaba como un distractor de los problemas serios, ¿no? O funcionaba también como, hasta cierto punto, una manera en la que la gente podía apartarse de su propia existencia y ver la existencia de otro individuo, ¿no? Funciona como un distractor, ¿no? Pero el arte ayuda en general a que tú puedas percibir la realidad de otra manera y te des cuenta de que puede haber otra solución. En la psicoterapia, sin importar el enfoque,
parte de lo que se hace es que el individuo llega con un problema y tú le muestras que puede abordar ese problema desde otra perspectiva, desde otro enfoque, ¿no? Que puede notar elementos que estaban ahí en su entorno y que no había utilizado, no se había percatado para solucionar este problema, ¿no? El arte también cumple esa función. Cuando tú tienes los problemas de tu vida cotidiana, cuando te enfrentas a situaciones a las cuales no sabes cómo resolver, una obra de arte te puede mostrar o te puede sugerir otra perspectiva para abordar ese problema, algo como lo que pasa en Belleza Americana, por ejemplo, con la crisis de los 40, ¿no? En esta cinta, con la cuestión de la búsqueda del sentido, la búsqueda de la realidad, o sea, te está mostrando, te está dando a entender que puedes abordar tus problemas de otra manera, que tú lo haces como un entretenimiento o como algo de lo que no puedas obtener nada, ese puede que sea otro problema, ¿no? Pero no cancelen el arte, cancelen a Andrés. El problema aquí, soy incancelable, no tiene nada con qué amenazarme, porque hay muchas cosas, famoso. Yo tengo los conversaciones en WhatsApp, amigos. Yo tengo los... Voy a hacer la rata. Los apuntes, viejo. Sí, tomé fotocopias, notas. Se van a quedar aquí, no me los puedo llevar hoy. Bueno, entonces... No me dejes con eso. Solamente no los veas, viejo. Quémalos o algo. Bueno, el asunto aquí es que no hay que confundir la realidad con la realidad, viejo. No eres un pollo porque te metas muchas plumas en el trasero. El asunto es que no hay que... Oye, llegas como muy drogado, amigo. ¿De qué hablas? Estoy hablando desde mi ser sabio, desde mi yo sabio, viejo. No sé, ese yo sabio me da miedo, da cringe. Da mucho cringe. Sí. Bueno, el asunto es que no debemos de confundir una película con un reality show, pero debemos de saber diferenciar que hay películas que nos dicen qué es lo que debemos de sentir. Sin embargo, ese cómo debemos de sentirnos no es lo adecuado para nosotros, y precisamente hacer el giro copernicano, que es la interpretación de esa película, es lo que nos lleva a cambiarnos a nosotros mismos, cambiar nuestras vidas y modificarnos. Por eso es que yo digo que la importancia de la película es ver al espectador desprovisto de sentido, que somos nosotros, y no tanto a Truman, que es una persona que tiene todo resuelto, viejo. Él va a estar bien porque cuando salga va a ser una celebridad y va a encontrar algo que hacer, y nosotros nunca seremos Truman, güey. Sí, a nadie le interesa tanto nuestra vida. Va a ser Truman. Pero bueno, si entiendo un poco, lo que estás diciendo es no te identifiques con el personaje, no te conviertas en el personaje. Estoy de acuerdo. No te conviertas en el personaje para sentir lástima por él, pero si quieres hacer una interpretación de La Caverna, si quieres hacer una interpretación del hombre contra Dios, de El Paraíso y el Creador, eso está bien. Sí, estoy de acuerdo. Eso es material. Creo que también en un plano psicológico no está bien el que nos proyectemos o el que nos convirtamos en un personaje de una película, de una novela, de un cuento, etcétera, ¿no? Pero los elementos que están en esos productos, en estos contenidos, pueden servirnos de reflexión, de encontrar puntos en común. Yo no soy Truman, pero hasta cierto punto puedo decir que me enfrento o he construido un mundo a mi alrededor de comodidad que me puede mantener bien durante cierto tiempo, pero en algún punto va a ser insuficiente y voy a necesitar más, ¿no? Y voy a tener que tener un valor similar al que tiene Truman para precisamente romper la barrera, ¿no? Para llegar al borde del límite de mi mundo y ver qué hay más allá. Eso es algo universal, ¿no? ¿Has visto esa imagen es la representación de un hombre develando el velo del cosmos, ¿no? Como que está ahí como que llega al borde del mundo y se asoma detrás y a ver qué hay, ¿no? Y es en esencia es eso que le pasa a Truman, ¿no? Y es una representación artística del siglo XVI, ¿no? El hombre que mira detrás del velo de las estrellas, ¿no? Que siempre es como la búsqueda de ir más allá de nuestros límites o de lo que sabemos. Está la Matrix, bien. Sí, y descubres que estás en una Matrix, ¿no? Y tú crees que das con la verdad, pasan varios años y te das cuenta que ahora estás dentro de otra Matrix, ¿no? Y es como estar en el núcleo de la cebolla e ir subiendo, amigo. Y la vida es muy corta como para llegar a la superficie, pero no te puedes quedar en el núcleo. El núcleo eres tú siendo un feto protegido de todo el daño externo, ¿no? Sí.
Yo creo que, como lo mencionas, somos Truman y no somos Truman en función de cómo desarrollemos nuestra interpretación de qué es Truman y qué es lo que de ese personaje le corresponde a nuestra realidad y en qué términos. Dado que todas las interpretaciones que se hacen de un personaje se basan o se fundamentan en las líneas del deseo, eso es lo que debemos de cuestionar hacia qué puntos del deseo, del placer y de las ilusiones, de las fantasías y de los fantasmas se están remitiendo estas interpretaciones que hacemos de los personajes. Y en función de aclarar eso es como vamos a llegar a interpretaciones más válidas para nosotros como personas. Sí, y bueno, ahora había mencionado un poco el mito del paraíso, que a mí me parece una reinterpretación una deconstrucción del mito bíblico, porque bueno, en la historia que vemos contada en el Génesis, vemos cómo es Dios el que expulsa a Adán y Eva, ¿no? Luego de que cometen un pecado. Y aquí vemos una situación inversa, ¿no? Que tiene hasta cierto punto un mayor realismo psicológico, ¿no? Porque ya que entendemos que, o somos conscientes de que la esencia del humano es precisamente esta búsqueda de novedad, esta búsqueda del entendimiento, se nos hace más coherente una historia. Bueno, a mí se me hace mucho más coherente la historia de un ser humano intentando escapar del paraíso que la de un Dios expulsando al ser humano del paraíso. Creo que en mi visión del mito bíblico, Adán y Eva quizá fueron los que tuvieron la iniciativa de escapar o de salir de ahí, y Dios dijo: pero si les di todo, les di todo lo que necesitaban para una vida plena, ¿por qué me hacen eso? Y lo que lees en el Génesis, pues es la visión de Dios de cómo fue la cosa, ¿no? O sea, pues nos hace falta un evangelio, bueno, un libro bíblico donde nos cuente la versión de Adán. Contado desde la perspectiva Esa de es Neon Genesis Evangelion. El vaginón, amigo. ¿Cómo? Bueno, no sé qué es Evangelion. Ya vamos a hacer el Evacast también. No, amigo, sabes no te metas en esas cosas. Vamos a empezar. Esas cosas son del diablo. Neandertal con Evangelion. Sí. Pues creo que algo de lo que mencionas es bastante certero en cuanto a que eso nos remite a la interpretación nietzscheana de la Biblia, ¿no? Que menciona en el libro del Anticristo, si no mal recuerdo, que el plan de Dios en la Biblia y en el Génesis es algo patético, ¿no? Es generar un montón de animales que pueden hablar, y eso es como, para él es su diversión, ¿no? Tener unos parrots, unos loritos que están ahí hablando. Y lo que dice Nietzsche es que pues esa versión del humano es un humano castrado, ¿no? Es un humano que no tiene deseos, que no tiene libertad. Y si no hubieras buscado la alianza que se hace con el demonio mismo, con Lucifer o con este otro ángel, pues nunca tendrías la experiencia completa de la vida, ¿no? Que es la destrucción misma, es lo que esperamos, la tragedia, ¿no? La catarsis, encontrar algo en el arte. Eso hubiera sido imposible en el mundo que Dios nos plantea con su paraíso, ¿no? O sea, lo que me das es la vida mediocre. Es Marcello refiriéndose a la chica que lo quiere, ¿no? Esta es la vida mediocre que planeas para mí. Eso es lo que le dice el hombre a Dios, ¿no? Nos remitimos otra vez a esa pelea. Y es llamativo que de este conflicto, de esta búsqueda de la libertad, o esta búsqueda de una existencia más compleja por parte del hombre o del ser humano, de Adán y Eva, gracias a este proceso en la mitología cristiana, pues ese acto de rebeldía es lo que al final termina convirtiendo a Dios en lo que ahora entendemos, ¿no? Como la Trinidad, Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo solo tiene sentido a partir de el ejercicio de Adán y Eva, ¿no? Si ellos hubieran decidido quedarse ahí, no hubiera sido necesario el propio sacrificio de Dios. Es decir, este proceso, aunque aparentemente Dios no es lo que quiere o no tenía contemplada la rebelión, sino que él tenía concebido este mundo idílico perfecto, la ruptura de esto hace que él mismo eventualmente también se transforme y se convierta en otra cosa, ¿no? Me remito un poquillo a lo que decía Jordan B. Peterson en su libro, el de 12 reglas para vivir. Dice que Un chico langosta. Gran libro, léanlo. Ahí dice que algunos
el principal motor o el principal elemento que ha hecho moverse al cristianismo en algún punto pues fue precisamente la existencia de detractores, ¿no? O de críticos, ¿no? El caso de Nietzsche dice, pues Nietzsche, al ser el más grande crítico del cristianismo, se convierte a la vez como en un referente de las cosas que se tienen que transformar dentro de la institución para poder mantenerse vigente, ¿no? En ese aspecto, el que tengamos un adversario hace que podamos seguir desarrollándonos, ¿no? En este ejercicio del hombre buscando la libertad o buscando romper su barrera, Adán y Eva específicamente, pues ese ejercicio hace que eventualmente Dios alcance a otro nivel, ¿no? Y ahora pues es muy chistoso, ¿no? Que algo que puede ser interpretado como un pecado, como un acto de rebeldía, se convierta en un pilar o en un constituyente de vital importancia para el cómo entendemos o cómo concebimos la imagen de Dios dentro de la mitología cristiana, ¿no? Bueno, voy a dar mi peculiar interpretación de todo esto. Yo creo que en la vida hay personas que hacen, personas que escriben y personas que comentan, viejo. Nosotros somos los comentaristas de esto, lo cual llamamos Truman y llamamos vida, ¿no? Pero mira, pero vamos a romper solo eso que dices sobre las separaciones de que en la vida hay tales tipos de personas, pero la crítica per se es un modo de creación. Somos muy duros con los críticos en esta sociedad porque los consideramos individuos sin un talento real, que a la hora de enfrentarse a la creación artística fracasaron y dicen, pues ahora pues ya que fracasé voy a ser un crítico y voy a atacar a todos esos que sí tienen imaginación y creatividad. Pero la crítica misma ya es un modo de creación y puede ser, por un lado, el tipo de creador que es nefasto, como la mayor parte de los críticos de cine que hay en Facebook y en otras redes sociales, de voy a hablar mal de este producto porque puede que sí haya algo que me resulte chocante, ¿no? Pero a la vez es un método por el que yo libero mi frustración. O puede ser un crítico que abra nuevas sendas de interpretación, o le puedas mostrar a otras personas el cómo pueden acercarse a esta obra. Digo, no diciéndoles esto es así como se interpreta, ¿no? Sino también invitando a la propia reflexión del espectador. Mira, yo encontré estos elementos, pero es una obra abierta claramente, entonces tú puedes realizar tu propia interpretación. Y me remito un poco a lo que habíamos comentado en otro podcast con respecto al tema de que la obra solo existe cuando es percibida, ¿no? Esta película pues solo existe o solo está ahí presente cuando hay gente como tú o como yo hablando de ella, cuando hay gente observándola y sacando interpretaciones buenas, interpretaciones malas, pero solo existe a partir de ese ejercicio. Entonces sí, el espectador es un creador, no quizá como el tipo que crea esta obra, que escribe el guión, el tipo que la dirige, toda la gente que participa en ella, no a ese nivel. Pero todo ese trabajo solo tiene sentido cuando alguien se pone detrás de la pantalla a verla. Por eso es mejor ver cosas que hacer cosas. Exactamente. Bueno, seguimos con mi separación. Sí. Me importa un pito lo que acabas de decir. De mi separación. Eso es lo importante, viejo. Bueno, como te decía, y retomando los mitos judaicos y griegos, los hitos de la escritura griega, tenemos personas que hacen cosas y que escriben cosas. En este caso Dios es el que hace y es el que escribe, porque toda Biblia es inspiración que proviene directamente de Dios. Desde su perspectiva, sí, desde la perspectiva. Y lo que vemos son pachequeses. en el Génesis es esta perspectiva que tiene Dios de cómo son las cosas, es la perspectiva de vainilla. Quien vive la tragedia en verdad es Adán, porque es Adán y Eva los que son expulsados del paraíso, ¿no? Los que tienen que sufrir la tierra, y los que hacen la interpretación escrita de lo que es esa tragedia de estar en un lugar ideal y bajar de ese lugar al sufrimiento humano son los griegos. Y esa tragedia griega es vivida como un contrapunto cultural en el cristianismo, en el principio del cristianismo, que es esta idea de el Hijo de Dios que baja a salvar al hombre, y ese sufrimiento sería la tragedia vivida, que en verdad nunca sucedió y que fue reescrita por los romanos. Entonces básicamente vivimos en una realidad hecha por guiones y por hechos que nunca sucedieron, viejo, porque bueno, sabes, ahorita conectando con lo que dices, mi reflexión ya final, última para siempre, la importante, lo que es importante, la película. Esto, sí, es que en esta cinta vemos que
hay un mundo construido alrededor de un individuo, ¿no? Del que no es consciente. Yo creo que nuestra realidad se parece en que sí vivimos en un mundo construido, pero no es un mundo construido por una mente maquiavélica como la de Christoph, sino que es construido por nosotros mismos, ¿no? Bueno, también quizá por individuos como Octavio, conectando un poquillo con los 99 francos. Hay personas allá afuera dedicadas al mundo del marketing, de la publicidad, que diseñan nuestro mundo, pero como habíamos dicho en ese podcast, pues también nosotros aceptamos esas historias, ¿no? Tenemos un grado de responsabilidad al llegar a un punto en nuestro desarrollo donde ya somos conscientes de que lo que nos están diciendo es una mentira, pero nosotros seguimos creyendo en ello, ¿no? Decidimos aceptarlo, ¿no? Y en este caso, el mundo artificial en el que vivimos, pues es un mundo que nosotros construimos, ¿no? Con nuestros objetivos, con nuestros sueños. ¿Y cómo promocionamos ese mundo? ¿Cómo se los mostramos a los demás? Pues por medio de las redes sociales, ¿no? Es muy común ver en nuestra lista de contactos a alguien que constantemente sube fotos de sí mismo, sonriendo, pasándosela bien, comiendo aquí, visitando allá. Yo tengo muchos contactos así, ¿no? Siempre tienen como una constante necesidad de mostrarte que están haciendo algo de su vida, de ser Truman, que se sienten, ellos quisieran que alguien lo siguiera, sí, como siguen a Truman. Sí, te digo, y construyen este mundo que es completamente ficticio, porque la vida es más que eso, ¿no? La vida también es momentos malos, la vida principalmente son momentos aburridos, ¿no? Y los momentos realmente interesantes pues son contados, ¿no? Pero en la vida de ellos, o como se ofertan, mi vida está llena de esos momentos satisfactorios, de plenitud y de pasarla bien. Y te digo, ahí está ese mito que nos construimos, ¿no? El mito que está construido alrededor de Truman, también nosotros nos lo hemos hecho, ¿no? Para el sistema es más barato, más fácil que el individuo construya su mundo a construir un mundo alrededor, como lo que pasa con Truman. Lo que sucede es que odiamos el aburrimiento y amamos estar entretenidos, y por eso amamos el cine, ¿no? Y cuando nos queremos presentar a alguien más, pues lo hacemos por estas mentiras que nos vamos contando de nuestra vida, ¿no? De que todo nos va bien y que somos personas entretenidas. Sí, no, creo, y diste en el clavo, ¿no? Porque Neandertal existe para eso. Lo hicimos para demostrar que sabemos mucho de cine, ¿no? Que somos gente lista, sí, preparada, capaz. Igual y nos pega a nosotros también. Sí, es una autocrítica. Sí, puede verse así, viejo. Yo no iba a adentrarme en eso. Como que soy muy reacio a ofenderme, a ofenderme a mí mismo. O sea, no lo voy a hacer. ¿No lo haces o ya no te importa? No lo voy a hacer porque este no es el espacio diseñado para eso. No, sí, es un espacio diseñado para eso. Hay que hacer el Evil Neandertal, donde hablamos de todo lo que hacemos mal aquí. No hay guión, no hay escritura, no hay preparación. No, bueno, digo, si tomas a Truman más allá de esto como un producto de entretenimiento que te va a hacer pasar bien 2 horas, y vamos un poco más allá y hacemos este ejercicio de análisis y lo aplicamos a nuestra vida, pues te digo, puedes terminar concluyendo que Neandertal surgió para eso, ¿no? Y está bien, porque somos seres humanos. Sí, viejo, yo creo que este fue un mal programa, pero yo me siento muy bien, entonces no me importa. No, fue un buen episodio. También, tuvo sus momentos, sí. Fue una montaña rusa de emociones. Te voy a decir, al menos esto funciona también como un proceso terapéutico, ¿no? Es en parte proyección, es en parte me voy a sanar a mí mismo, me voy a terapia, puedo hacer un podcast. Voy a hacer mi psicomagia aquí en Neandertal. Podemos empezar a inaugurar. Eso es este podcast, ¿no? Como psicomagia auditiva. Sí, para nosotros, no para el público. Sí, solo el público está llorando. Yo no puedo seguir. Corta la transmisión. Bueno, amigos, gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, denle pulgar arriba, síganos en nuestras redes, coméntenos sus películas favoritas si en algún momento quieren que las reseñemos, y nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo episodio. Adiós.